Hola, un saludo para todos. Hoy seguimos con un tema diferente. Ya pasamos lo que es electroimanes, imanes permanentes. Ahora seguimos con el tema de fuerza de Lorentz. Vamos a la introducción. Dice, los imanes ejercen una fuerza uno sobre otro en cuanto la corriente pasa a través de un conductor. Se produce un campo magnético giratorio alrededor del conductor. Si el conductor es puesto en un campo magnético homogéneo, entonces las fuerzas ejercen influencia unas sobre otras. Las líneas de campo comienzan a oponerse entre sí a un lado del conductor y se refuerzan entre sí al otro lado. La fuerza resultante pone en movimiento el conductor. Se crea una fuerza perpendicular al campo magnético homogéneo, la fuerza de Lorentz. Entonces, veamos qué es lo que nos quiere decir acá. Dos campos magnéticos homogéneos son de igual fuerza. Entonces, tenemos aquí dos campos magnéticos o dos imanes permanentes diferentes. En este caso tenemos el polo norte, polo sur. Este sería un polo norte, la cual tendría también su propio polo sur. Y acá sería un polo sur que también tiene su propio polo norte. Entonces aquí tenemos dos campos magnéticos diferentes, la cual vemos que hay dos polos diferentes, este polo norte, polo sur, aquí habría una atracción, polos diferentes hay atracción, polos iguales se repelen. Entonces, si ponemos un conductor a través de este campo magnético, veamos entonces qué es lo que va a suceder. Entonces, aquí como vemos las líneas de campo, estas son las líneas de campo. En este caso el campo magnético fluye de polo norte a polo sur, porque son dos campos magnéticos diferentes, como les digo. Si fuera el mismo campo, pues sería entonces de sur a norte, pero aquí hay dos campos magnéticos diferentes. Este sería un imán permanente diferente y este sería otro imán permanente diferente. Entonces aquí lo que hay es una atracción. Las líneas de campo van de polo norte a polo sur. La flecha nos indica el conductor eléctrico a través de las líneas de campo entre dos polos diferentes. Es correcto. Aquí está la flecha, a cómo van las líneas de campo, y aquí está el conductor eléctrico. Entonces tenemos aquí, dice, ok, polo norte, polo sur, conductor eléctrico. En este caso, cuando tenemos un conductor eléctrico, un círculo, no hay nada, quiere decir que no está energizado. Aquí tenemos las líneas de campo, van en sentido norte-sur. Entonces, cuando tenemos aquí un conductor que no hay ni un punto aquí, cuando tenemos un punto aquí, quiere decir que la corriente fluye de adentro hacia afuera. Pero cuando tenemos aquí una cruz, quiere decir que la corriente fluye de afuera hacia adentro. Eso ya lo habíamos visto, por eso es importante seguir la serie de videos en orden para comprender cada tema siguiente que vamos viendo. De lo contrario, no vamos a entender nada si no vemos los videos anteriores. Entonces, aquí como vemos, esto es un conductor eléctrico, pero no hay energía a través de este conductor. Conductor eléctrico desenergizado, es correcto. Aquí tenemos el campo magnético de los imanes permanentes. Aquí va el campo magnético de norte a sur y tenemos un conductor eléctrico en medio de este campo magnético, pero no tiene energía a través de este conductor. Seguimos a la siguiente imagen. Conductor eléctrico energizado. Ahora sí tenemos un conductor eléctrico energizado en medio de este campo magnético y vemos que tiene una cruz. En este caso, si aplicamos la regla de la mano derecha, entonces la corriente fluye de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro fluye en este caso cuando vemos una cruz. Y se forma, dice, un campo magnético giratorio a través de este conductor eléctrico.
Entonces aquí vemos las líneas rojas son el campo magnético giratorio alrededor del conductor eléctrico. En este caso, si aplicamos la regla de la mano derecha, podremos ver el sentido de las líneas de campo. ¿Hacia qué sentido van las líneas de campo? Vemos entonces aquí. Seguimos a la siguiente imagen. En este caso podemos ver que cuando el conductor está energizado se crea otro campo magnético circular alrededor del conductor eléctrico. Es correcto. El campo magnético de las líneas de color azul son el campo magnético de los dos imanes permanentes. Y este campo magnético giratorio de líneas rojas se genera a través del conductor eléctrico que fluye corriente a través de este conductor. Entonces, como les digo, en este caso la corriente fluye de afuera hacia adentro. Seguimos. Refuerzo al campo magnético anterior, es correcto. Entonces, aquí hablamos de un refuerzo al campo magnético. Vemos que las líneas de campo del imán permanente van de norte a sur. Este es el sentido de arriba hacia abajo, las líneas de campo. Entonces, como vemos, de este lado del conductor hacia acá, este campo magnético giratorio refuerza este campo magnético del imán permanente. Entonces, en este lado hay un refuerzo al campo magnético porque las líneas de campo van en el mismo sentido que van las líneas de campo del imán permanente. Las líneas de campo de este campo giratorio van en el mismo sentido de las líneas de campo del imán permanente. Por esta razón, aquí de este lado hay un refuerzo al campo magnético. Seguimos. Como se puede observar, el campo magnético en este lado se refuerza con el campo magnético circular, ya que en este lado la dirección de las líneas de campo van en el mismo sentido. Es correcto. Ahora, atenuación del campo magnético. De este lado vamos a tener una atenuación al campo magnético. ¿Por qué? Porque en este lado las líneas de campo magnético a través del conductor, el campo magnético giratorio, van en contra de las líneas de campo del imán permanente. Vemos que aquí ya no van hacia abajo las líneas de campo de este lado, sino van hacia arriba. Entonces va a haber, van a ir al contrario. Entonces aquí se genera una atenuación, una disminución del campo magnético, lo que quiere decir. Entonces aquí hay una disminución del campo magnético de este lado porque van en sentido contrario. Y de este lado hay un refuerzo porque van en el mismo sentido de las otras líneas de campo. Seguimos entonces, como se puede observar en este lado, las líneas de campo, se produce una atenuación. Esto debido a que las líneas de campo del conductor eléctrico van en dirección contraria a las otras líneas de campo presentes. Es correcto, así es. Fuerza de campo resultante. Entonces, en el lado que tenemos una atenuación, como en este lado vemos que la corriente fluye de afuera hacia adentro, aplicamos la regla de la mano derecha, entonces vemos que las líneas de campo van en el sentido como va de este lado. Las líneas del campo giratorio aquí ya no están presentes, pero entonces vemos que de este lado se refuerza el campo magnético y de este lado se genera una atenuación, una disminución del campo magnético, y en este momento nos quiere decir arriba que cuando se genera este refuerzo acá, este conductor eléctrico se va a mover hacia el lado izquierdo. El campo magnético lo empuja hacia el lado izquierdo. Entonces seguimos. En este caso se producen más fuerzas en un lado debido al refuerzo del campo magnético. Las fuerzas del otro lado desaparecen debido a las líneas de campo en sentido contrarios, la cual desaparecen. Debido a esta fuerza resultante, el conductor se pondrá en movimiento hacia el lado izquierdo. Es correcto. En este caso, el conductor eléctrico se mueve hacia el lado izquierdo. Cambio de dirección al flujo de corriente del conductor eléctrico. En este caso, ahora se ha cambiado la dirección al flujo de corriente. Ahora ya no tenemos una cruz como antes, que la corriente iba de afuera hacia adentro. Ahora tenemos un punto, la cual significa que la corriente fluye de adentro hacia afuera. Entonces aplicamos la regla de la mano derecha y ahora el campo magnético giratorio refuerza
las líneas de campo del otro lado. Entonces vemos que ahora se refuerza es el campo magnético de este lado y se genera una atenuación al campo magnético del lado derecho. Entonces en este momento el conductor eléctrico se va a mover hacia el lado derecho por medio de esta fuerza de campo magnético que se aumentó. Entonces el conductor eléctrico se desplaza hacia el lado derecho. Como se puede ver, el conductor se mueve hacia la derecha en este caso o hacia la izquierda en el caso anterior. Esto dependiendo del sentido en que fluye la corriente en el conductor eléctrico. Es correcto, entonces vemos que dependiendo la dirección de la corriente como fluye en el conductor eléctrico, se mueve ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda el conductor eléctrico. Entonces, este tema es muy importante. Esto tenemos como unos 4 temas más o menos sobre esto, ya que la fuerza de Lorentz se ve aplicada en motores eléctricos, solenoides, muchos componentes en las cuales se aplica eh, la fuerza de Lorentz. Más adelante vamos a comprender mucho mejor estos temas. Esto fue todo por hoy. Quedamos pendientes para el próximo video. Muchas gracias por su atención.